Bueno, chicos, pues esto es todo. ¿Habéis comprendido todo bien? Pues sí, todo claro, Marcos. ¿Eh? ¿Cómo? Pregunta que si hemos entendido todo, Jeremy. Sí, gracias, Paul. He comprendido todo, creo. Perfecto, chicos. Pues nos vemos mañana. Marcos. Sí, Jeremy. Mañana es sábado. Sí, Marcos, los fines de semana no tenemos clase. Uy, es verdad. Perdonad, chicos. Se me va la olla. Nos vemos el lunes entonces. ¿Se me va la olla? Sí, Jeremy. ¿Cómo? Sí, Jeremy. Perdona, ¿no conoces esta expresión? No. Bueno, significa estar un poco loco, que no es mi caso. Bueno, un poco, quizá. Pero también significa decir o hacer tonterías, como acabo de hacerlo yo. Nos vemos mañana y mañana es sábado. No he pensado, no he reflexionado. Se me va la olla. Esto pasa cuando estamos un poco despistados y no pensamos bien lo que decimos. Ah. ¿Qué significa olla? Jeremy, ¿dónde haces el cocido madrileño? ¿El cocido madrileño? Mira la foto. Ah, la foto. Uy. Vale. Uy, la foto. Uy, la foto. Sí, una olla. No tengo una aquí ahora. Paul, ¿me dejas tu pluma mágica? Sí, toma. Ah, gracias, Paul. ¿Cómo era? Así. Abracadabra. ¡Wow! Una olla. ¡Wow! Bueno, esto es una olla a presión, pero una olla a fin de cuentas. Olla. En este caso, una olla es un sinónimo gracioso de cabeza. Se me va la olla. Olla. ¿Significa que podemos decir se me va la cabeza? Sí, exacto. Pero se me va la olla es un sinónimo gracioso de decirlo. Gracioso, divertido. Marcos, observo que hay pronombres en esta expresión. Sí, cierto, Paul. Muy buena observación. Hay pronombres. Se, me. Muy bien. ¿Puedes explicárnoslos? Vamos a ver cómo funcionan. En primer lugar, decimos se, el pronombre se, que en este caso es inflexible. Es decir, que siempre vamos a decir se, no importa el sujeto. Se me va la olla, a mí, ¿vale? Se te
va la olla. A ti, Jeremy, se te va un poco la olla. Le va la olla. a él, a ella, a usted, tercera persona, ¿vale? Aunque decir se le va la olla a usted es un poco raro, porque usted es muy formal y irse la olla es muy informal, así que a usted no lo vamos a decir. Mejor. Como veis, Paul, Jeremy, queridos espectadores, es el COI, el pronombre que utilizamos, complemento de objeto indirecto. COI, el complemento de objeto indirecto. ¿Recordáis los pronombres del COI, verdad? No. Jeremy, los vimos cuando estudiamos el verbo gustar y los verbos inversos. Pincha este link. Exacto, Paul, muy bien. Escucha, Paul, no se le va la olla a Paul. Me, a mí, te, a ti, le, a él o a ella o a usted, pero a usted no lo usamos con esta expresión, es un poco raro. Se, nos, se nos va la olla a nosotros. Se os va la olla A vosotros. O a vosotras. y se les va la olla Olla. a ellos A ellas. podríamos decir a ustedes, pero mejor no usar el usted con esta expresión. Me, te, le, nos, os, les. ¿Vale? Como dice Paul, lo vimos en la clase del verbo gustar y los verbos inversos, que siempre tienen un complemento de objeto indirecto. El complemento de objeto indirecto aparece en otros casos, pero ya lo veremos más adelante. ¿Ok? ¿Entendéis? Sí, por supuesto. Creo que sí, Marcos, sí. Sí, por supuesto. Podemos decir, a mí se me va la olla, de un modo simpático, cuando digo una tontería. Bueno, nos vemos mañana. Uy, mañana es sábado, se me va la olla. Jeremy, eso que has dicho es una tontería. Se te va la olla. Hey, Paul, a Jeremy se le va la olla. Sí, por supuesto. Paul, a Jeremy y a mí se nos va la olla. Decimos tonterías. Sí, se os va la olla. A Marcos y a Jeremy se les va un poco la olla. Vale, chicos, pues 2 cositas más.
También podemos decir estar de la olla. Estar de la olla. Es igual, significa lo mismo. Yo estoy de la olla. O yo estoy un poco de la olla. Quiere decir que estoy un poco loco o que digo algunas tonterías. Y esto hay que conjugarlo. Yo estoy de la olla, tú estás de la olla, él está de la olla. Sí, por supuesto. Nosotros estamos de la olla, vosotros estáis de la olla. Y ellos o ellas están de la olla. Y por último, también podemos decir se me va la pinza. La pinza. ¿La pinza? La pinza. Pinza. Para tender la ropa. La pinza. Se me va la pinza. También pinza sería un sinónimo simpático de olla en este caso. Marcos, y podemos decir estoy de la pinza, igual que estoy de la olla. Muy buena pregunta, Paul. Yo solo hago buenas preguntas, Jeremy. No como tú, que se te va un poco la olla. Sí, sí. Por supuesto. Muy buena pregunta, Paul. No. En este caso, no podemos decir estar de la pinza. No. Resumiendo, podemos decir se me va la olla, podemos decir estoy de la olla y podemos decir se me va la pinza. Las tres cosas significan lo mismo. Pero no podemos decir estoy de la pinza. Eso no se dice. ¿Por qué? No tengo ni idea. Ah, tengo otra pregunta, Marcos. ¿Sí, Jeremy? ¿Se dice así en todos los países donde hablan español? No, Jeremy, se dice solo en España. En realidad, no sé cómo se dice en cada país donde hablan español. Pero podemos aprovechar para lanzar un mensaje a nuestros amigos de todos los países hispanohablantes de América Latina o Guinea Ecuatorial. Hola, amigos. ¿Cómo se dice en vuestros países esta expresión para decir perder un poco la cabeza, estar un poco loco o decir tonterías? Si queréis, podéis escribirlo en los comentarios, así todos vamos a aprender. Muchísimas gracias de corazón y muchos besos. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora sí, nos vemos el lunes. Hasta el lunes, Marcos. Hasta el lunes, Marcos. Chao.